Eso quiere decir que ¿qué tienen que hacer ustedes ahora? Tienen que descargar el documento que se llama bodegasep.csv. Ya está. Descargar el documento que se llama soluciones estudio bodegasep.rmd. Ponerlos en un directorio apropiado. Mi recomendación es pónganlo en su directorio de trabajo. ¿Okay? Abrirlo y asegurarse que el de las soluciones corre correctamente hasta el final, como para generar una salida. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es arreglar la falta de stringy en ese documento. ¿Cómo subo el archivo de bodegas al R Markdown? Bueno, es lo que les dije, fíjense, eso es parte del... Entonces, a ver, tienen que venir para acá y descargar esto a un directorio conocido. ¿Sí? Entonces, a ver. Esto lo he descargado. Y ahora acá hay un comando en la práctica que permite cargar el archivo sin comando. No es cambio para poder entonces necesitas el archivo de la práctica. ¿a qué te refieres? El archivo que mostró el profesor no lo tienes. Digamos que esta pregunta puede formar una lectura y hay un solucionario. El solucionario está en comando. Ok. Entonces, como esto es dirigido, yo estoy haciendo mi cosa y les voy a ir contando en voz alta lo que estoy haciendo, pero digamos, no me preocupo demasiado sobre si ustedes me están siguiendo directamente o no, porque se supone que ustedes esto ya lo hicieron. Entonces yo descargué mis dos documentos, aquí están, los voy a mover para mi directorio de trabajo. Aquí está mi directorio de trabajo, los voy a reemplazar porque esto ya lo hice antes. ¿Cómo añadir una ventana más acá arriba? Ahí están reemplazados. Y ahora me voy a venir a R. Donde voy a proceder a abrir el documento que acabo de descargar. Fíjense, este que se llama Estudio Bodegas. Okay. Y aquí está Estudio Bodegas. Okay. Lo primero que voy a hacer es asegurarme que no haya ninguna de las cosas de la salida de los chunks, para no hacer trampa y asegurarme que el tipo es capaz de reconstruirlo todo. Fíjense que la salida se desapareció. ¿Cuál es la salida? La salida de cada uno de estos comandos que estaba en el documento que ustedes descargaron. Si ustedes miran el documento que ustedes descargaron, verán que es diferente de este. Este tiene solo las preguntas. Lo que recibieron los muchachos cuando presentaron el laboratorio originalmente, ¿ok?, era todo sin los bloques grises. ¿Lo ven? Sí. O sea, originalmente lo que recibieron sus instancias previas, el ciclo pasado, fue pregunta 9, ¿en qué distrito está la bodega con mayor venta semanal? ¿Cómo se llama esa bodega? Esto que está acá es el bloque de código que resuelve esa pregunta. Pero ellos no tenían eso. Ellos tenían que llenar ese bloque de código. Sí tenemos bloque de código. Eso está en el documento que se llama Bodegas, Estudio Bodegas EP Sol. Es el que les mostré cómo descargar. EPSSB. Sí. De ahí como abro el Sí. documento de Excel. Esa es la solución. O sea, lo que estamos viendo son las soluciones. Pero lo que quiero que ustedes estén conscientes es que si quieren tener una idea de cómo era esto antes de tener las soluciones, era este mismo archivo sin los bloques grises. ¿Ok? No tenía ninguno de los bloques grises. Los bloques grises era lo que nosotros pretendíamos que los estudiantes llenaran durante la práctica. ¿Ok? Pero esto no es un CSV, ¿o sí? Entonces yo borré la salida. ¿Ok? ¿Vieron eso donde lo hice? Lo hice aquí, le dije limpia todos los chunks.
¿ok? Y reinicia R, ¿ok? Y voy a hacer una cosa más. Fíjense que ustedes verán que aquí todavía hay una serie de data frames y de cosas. Yo allí encima le voy a decir sí, restart R and clear out. Es la que quiero que ponga. Y además le vamos a decir que limpie el área de trabajo. Eso es lo mismo, ¿ok? Eso es lo mismo que decirle RM de list igual en S para que borre todo. Fíjense que arriba en el ambiente ahora ya no hay nada. ¿Ok? ¿Qué significa DF? Entonces, lo que quiero que se den cuenta, aquellos de ustedes que intentaron correr este documento hace un par de días y no les corrió, ahora debería fallar de la misma manera. ¿Ok? Fíjense, yo les voy a mostrar que ustedes pueden regenerar las soluciones diciéndole, corre todos los chunks. Ahí va. Y fíjense, si uno tiene la consola un poquito abierta, uno muestra que hay errores. Si no, no. Una de las diferencias importantes entre la libreta de trabajo y el documento RMD pelado, ¿ok? Es que en la libreta de trabajo se permiten errores como estos y la salida en error se reporta en el documento al cual tú le haces preview. Mientras que si tú tienes un documento R Markdown y ya, un documento que no permite hacer preview, sino que lo que te dice arriba es NIT de una vez, en ese documento solamente hace NIT cuando no hay errores. Entonces lo que sucede es que ocasionalmente la gente abre un R Markdown en vez de abrir un notebook, ¿ok? Y entonces cuando intentan correr algo tiene un error, le dan NIT y el tipo no les produce salida. O peor todavía, les produce una salida que claramente no es lo que ustedes quieren porque ustedes modificaron algo y no ven la modificación en lo que él muestra de la última vez que pudo hacer NIT. ¿Ok? Esto se lo digo para que estén conscientes de qué es lo que les podría pasar si ustedes se enredan con él. O sea, tiene que estar en notebook siempre. De momento nosotros estamos trabajando siempre en notebook. ¿Ok? Estamos trabajando siempre en notebook porque eso nos permite mezclar la salida visualmente aquí. Y si lo queremos convertir a un HTML muerto, pero bonito, es fácil, le das preview y ya. ¿De acuerdo? Ok. Entonces fíjense, lo primero que vamos a hacer es resolver el problema de string length. ¿Lo ven? Se está quejando de que esa función no está. Esa es la última pregunta. Espera, pero... Que dice, ¿qué bodega tiene el nombre más largo? ¿O qué bodegas tienen el nombre más largo? ¿Ok? Entonces, de nuevo, si ustedes hicieron la investigación correspondiente a esto antes de correr la solución, ustedes hubiesen descubierto que tienen que correr la librería Stringy. ¿Ok? Entonces, la librería Stringy podría o no estar instalada en su máquina. Si no está instalada en su máquina, cuando le des library stringy te va a decir, aquí no hay ninguna library stringy. ¿Ok? ¿Qué aparece? Entonces, para instalarla, ustedes la pueden instalar con el manejador de paquetes, aquí. Buscar la librería stringy y decirle instala. O decirle install.package, entre comillas, stringy, y él instala la librería stringy. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo ejecuto y ahora ya no hay error. ¿Lo ven? En mi caso, como la librería Stringy está instalada, ¿ok? Pues yo sé que tengo la salida correcta. Fíjense, la bodega con el nombre más largo, hay una sola, es la bodega número 7, ¿ok? Y se llama Estruendosamente Desherrumbramiento. ¿Ok? Esta es la que tiene el nombre más largo. Si corres el chunk me va a salir eso. Si corres el chunk, debería salirte eso. Quiero que se note, bien importante esto, que se note que si yo ahora pongo en comentarios library stringy y vuelvo a correr el chunk, ahora sí lo consigue. ¿Por qué? Porque yo no he cambiado de sesión. La librería stringy está cargada. Entonces, no hace falta volverlo a correr. Entonces, insisto, lo que ocurrió cuando los muchachos resolvieron esto el año pasado fue que ellos descubrieron que la función string length estaba en la librería stringy,
la cargaron en la consola, eso la puso en el ambiente, cosas como esta funcionaban, pero después no hay rastro de que eso era necesario para que el documento corriera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Como eso lo hicimos en una sesión interactiva, después el documento este corrió. Mientras ustedes no cierren la sesión, la librería string iba a estar cargada. ¿Ok? Entonces, ¿todo el mundo llegó a correr el documento para que corra sin error? Sí. Ok. Entonces, bueno, ahora no sé si quieren hacerse un paseo por el documento antes de empezar a mirar pregunta por pregunta. Para el laboratorio de hoy, se habría esperado que pudiésemos escribir todo esto. Sí. Para el laboratorio de hoy se hubiese esperado que todas las cosas que están en los bloques grises las pudiesen escribir ustedes. Por eso les digo, cuidado, porque digamos, a ver, fíjense, yo siempre digo que a mí me hubiese encantado estudiar en un lugar como UTEC, porque digamos, era, Disculpe, o sea, profesor. lo mío era, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Aquí es más bien, bueno, si quiere hágalo y si no quiere no lo haga, pero cuando llegue el momento de evaluarlo, igual es responsable por lo que no hizo. ¿Ok? Disculpe, profesor. O sea, Al fin y al cabo es lo mismo, solamente que uno como estudiante se siente más en control de su destino. El es implícito. ¿Sí? profesor, o sea, el documento Excel ese que tiene todos los datos es un CSV. Sí. Es un comma separated values. ¿Ok? Es un documento que se parece a los documentos que se utilizan en Excel, mucho más simple, y cuidado, si ustedes corren a abrir ese documento en Excel, podrían echarlo a perder si lo graban, por ejemplo, por esta razón. Si ustedes tienen su máquina puesta en español, ¿ok? Adivinen qué, comma separated values, que es una cosa donde los valores están separados por comas, ¿sí? Pero si ustedes tienen su máquina en español, coma separated value se convierte en punto y coma separated value, porque el separador de listas en español es el punto y coma. Entonces, si tú te metes en una cosa que es un poquito más de bajo nivel, un poquito más bruta, como R, ¿ok? R espera que un coma separated values tenga comas como separadores. Si tú separas con puntos y comas, él te dice, ahí están todos los datos pegados en una sola línea. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. ¿Okay? Se le puede decir a Excel que el separador, se le puede decir a R que el separador no es la coma, sino que es otro, pero tienes que decírselo. Sí. Yo la había puesto en la consola. No, a ver, no es que es mejor, es que ¿qué sucede si lo pones en la consola? Solo va a ser esta vez. La próxima vez que tú abras R, si lo cierras, la próxima vez que lo abras te va a volver a dar el error. Y si tú no te acuerdas cómo se arreglaba el error, ya rodaste. ¿De Por eso acuerdo? lo estamos anotando. ¿Cómo? Ahora estoy anotando todo. Claro, no, y por eso, fíjense, mi recomendación es que más que correr a anotarlo todo, utilicen el documento. Este documento es de ustedes, el que descargaron, y lo pueden echar a perder como quieran, ¿ok? Y la gracia es que ustedes pongan ahí cómo hicieron las cosas. O sea, una de las bondades del documento en formato R Markdown para libreta de trabajo es que tú escribes, estoy haciendo esto, haces el bloque de código y ves qué da. Esto no funcionó, sospecho que es por esta razón, vamos a probar esta otra cosa. Pruebas otra cosa y ves qué da. ¿Ok? Pero digamos, la idea es esa, es que ustedes puedan dejar un registro de qué rayos fue lo que hicieron. ¿Ok? ¿Cómo era para hacer comentario? ¿Cómo sabe esto que comas? Es el default, o sea, en el formato CSV, él sabe que está separado por coma. ¿Ok? Y entonces, read.csv, que es una de las funciones que ustedes deberían haber revisado, ¿qué asume? Asume entre sus valores por defecto que el separador es una coma. ¿Ok? Pero todo eso se puede cambiar si ustedes se meten en la, ¿cómo que se dice? La ayuda de read.csv, verán que tú puedes cambiar el separador a, por ejemplo, asterisco, si quisieras. ¿Ok? Ok. Entonces, a ver. Por cierto, déjenme hacerle un último comentario. Fíjense, yo hice library stringy. ¿Ok? Te dice, esto fue construido bajo la versión de R3.4.4. Adivinen qué no he hecho yo.
Actualizar. Yo no he actualizado mi versión de R. Esta advertencia es una advertencia porque yo estoy utilizando el paquete Stringy del futuro. ¿Ok? Digamos, mi versión es la versión 3.4.3. Entonces fíjense, no hay ninguna expectativa razonable de que yo tenga que ser compatible al futuro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para los efectos prácticos de R, la versión 3.4.3 salió antes del momento en el cual esto se creó. Entonces, él te da la advertencia para que tú sepas que estás usando eso a tu propio riesgo. Lo estás usando a tu propio riesgo porque, a ver, ellos van a hacer un esfuerzo porque las cosas sean compatibles. La mayoría de las veces lo son, pero si tú empiezas a descubrir comportamiento errático, comportamiento extraño, probablemente lo primero que deberías hacer es utilizar un stringy más viejo o actualizar tu versión de R a una versión más nueva. ¿Ok? Algunas de estas cosas yo no las he arreglado no solamente por flojera, sino porque son lo que los gringos llaman un teachable moment. ¿Ok? Yo les puedo decir, miren, aquí tengo esta cuestión que viene del futuro. Y entonces puedo poner la voz extraña y decirle esto viene del futuro. Sí. En la primera pregunta. Ah, sí, ahora nos vamos a ir para arriba hasta el primero. Pero digamos, quería terminar con esas observaciones. ¿Se entiende lo que quiere decir con todo eso? Sí. Entonces, vámonos con la primera pregunta. A ver. Entonces. Fíjense. La primera pregunta, y de nuevo, recuerden que aquí lo que no había eran los bloques grises. Lo que sí había era todo lo otro. Entonces fíjense, la primera vez los estudiantes se hubiesen encontrado con preguntas, cargue el archivo a un dataframe en R y responda a las siguientes preguntas. Sugerencia, la función read.csv puede ser de utilidad, hint, ¿ok? Y en la libreta arriba les dijimos, sería conveniente que lo llamen df porque yo lo voy a llamar df, ¿ok? Entonces ahí está, eso carga el archivo. DF es que Dataframe es el nombre de la variable. la variable que se usa en todo el archivo, la que tiene contenida todos los documentos. Exactamente, fíjense, si ustedes miran arriba que hay en DF, DF tiene 11.053 observaciones de 8 variables. ¿Ok? Si ustedes ejecutan el comando str o la función str de DF, ¿Qué les dice cuál es la estructura de ese data frame. Disculpe, pero STR ¿qué es? Structure es una función que deberían haber buscado en la ayuda y lo sugería el documento libreta. Entonces, fíjense, ¿esto qué les dice? Les dice que data frame es una cosa que tiene 11.053 observaciones de 8 variables, ¿sí? Les dice que las variables que estamos mirando son las que se llama bodega, distrito, aforo, productos, ventas 1, ventas 2, ventas 3 y ventas 4. Fíjense que tiene $1 por delante. Esa es la manera como tú accedes a esa columna. O sea que si tú hablas de DF dólar ventas 3, ¿qué estás mirando? Estás mirando la columna correspondiente a la variable ventas 3 en ese data frame. Un data frame es algo que es bien parecido a una matriz, solamente que en las filas tienes ¿qué cosa? ¿Qué hay en las filas de un data frame? A ver, un data frame es una cosa que es como una matriz, solamente que en las filas tienes las unidades muestrales, ¿okay? O las observaciones, y en las columnas los casos, y en las columnas tienes las variables asociadas a esos casos. ¿Okay? Entonces se ve porque es como una matriz, es claramente una tabla. Lo que pasa es que a diferencia de una matriz, los tipos de las variables no tienen por qué ser iguales. ¿Okay? Esa es la diferencia, sí. Esto porque puede dar como respuesta a la pregunta. O sea, yo no sé si es necesario como para la rúbrica, pero no necesariamente yo tendría que haber cargado. O sea, muy porque rápido. cargarlo todo, pero la respuesta ya la tenía 06 y ya la podía. Es correcto, la respuesta esta la podías sacar de haber leído la que se llamaba libreta, absolutamente. Ahí no responde. Bueno, sí lo responden porque las numéricas son 1, 2, 3, 4, 5, 6. No dice ¿Ok? No, claro, aquí no la respondo, pero... ¿ok? Pero digamos, se entiende que alguien que hubiese leído la libreta
tenía de gratis la primera pregunta sin hacer ningún código necesariamente. Y 6 puntos era. 6 puntos era la respuesta. Recuerden, digamos, ustedes no están viendo esto, pero la manera como esto se responde es que ustedes tenían un quiz abierto en el computador. La primera pregunta del quiz decía cuántos niveles son. Y tú metías 6. Un Ah, tú número. no escribes cosas, o sea, no escribes, puedes resolverlo como quieras. Claro, tú puedes resolverlo como tú quieras. Espera, ¿de dónde sacó que eran 6 niveles? No, no son 6 niveles, son 6 variables numéricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero recuerden que la manera como esto se responde es que ustedes tienen abierto un quiz en Canvas. La pregunta 1 dice ¿cuántas variables numéricas son? Y hay un campo. Y tú lo respondes como tú quieras. Si tú quieres decir, lo miré en la libreta y 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la respuesta, genial. O sea, Si tú... para efectos prácticos tu código no lo va a ver nadie. No lo va a ver nadie. Para efectos prácticos, tu código no lo va a ver nadie. ¿Ok? No de momento. Claro. A ver, lo que sucede, y fíjense, lo que hace que esto sea potencialmente peligroso, el hecho de que tu código no lo va a ver nadie, ¿qué es? Que notarán que son 15 preguntas. Entonces, es impráctico ponerse a resolver las preguntas de alguien más. ¿Ok? La idea es, tú resuelves tus preguntas y los demás que vean cómo hacen. ¿Ok? Porque algunas de ellas salen fácil, otras de ellas no tanto. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a la siguiente. La siguiente, fíjense, yo puedo preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿cuántas variables categóricas tiene esta cuestión? Vale. Sí. ¿Cuántas variables categóricas tiene? 6. No, no son 6. Niveles son como. No, cuidado. Estoy preguntando cuántas variables categóricas. Dijimos que tiene 6 numéricas. ¿Cuántas categóricas tiene? 2. Porque tiene 8 variables y las numéricas son una, las categóricas son las otras. ¿Cuáles son? Son bodega y distrito. Y fíjense que las dos son factores. ¿Ok? Y recuerden que factor es la manera como R maneja las variables categóricas. ¿Ok? Internamente, uno no tiene por qué ver esto, pero tiene que saberlo porque R lo va a hacer de esta manera. Internamente, cuando R clasifica una variable como factor, lo que hace es que crea una tabla de índices, donde tiene los valores que puede tomar la variable y los índices asociados. Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen una variable que se llama sexo, ¿ok? Y las respuestas son masculino o femenino, ¿ok? Entonces, si tú tienes la variable sexo, cuyas respuestas son masculino y femenino, los niveles son 2, masculino y femenino, ¿ok? E internamente, R guarda la variable sexo como un índice en la tabla, donde dice, por ejemplo, masculino es el 2, femenino es el 1, ¿ok? Eso sirve, entre otras cosas, para que las estructuras sean más pequeñas en muchos casos. Pregunta. Sí, cuando yo precisamente escuché, me aparecen no 5, sino 4 variables. 4 variables, ¿dónde? Yo cometí el error de que antes de la invitación a abrir el archivo Excel, Sí. así que me están apareciendo variables que no son. ¿Qué no son? Porque probablemente lo abriste en Excel, se embasuró porque debes tener el Excel en español, y entonces, cuando lo grabaste, lo destruiste. Entonces, mi recomendación es, descárgalo de nuevo, y no lo abras en Excel, ábrelo. Espera, por eso previamente dijo que la respuesta era 6 a algo. 6. Sí, la respuesta a la primera pregunta, ¿cuántas variables numéricas tiene el data frame? Es 6. Int y num. ¿Ya? Ya. Claro, porque a ver, num es numérica, son las que es un punto flotante, digamos, un número decimal. ¿Ok? Y int es un entero, que esa también es numérica. Las int son discretas, las otras son continuas. ¿Ok? Ok, pero entonces, ¿se entiende a lo que vamos? ¿Cuál es la gracia de los factores? Fíjense, aquí debería verse una gracia con los factores. La variable bodega, ¿tienes una pregunta? O? Factor, No, claro. Sí. No, de nivel. un nivel son los valores que puede tomar una variable tipo factor. ¿Ok? Entonces fíjense, la variable bodega tiene los nombres. 28 niveles. ¿Ok? Y esa tiene un cerro de niveles, tiene 11.053 niveles. Mientras que la variable distrito tiene 28 niveles solamente. Debería verse por qué es interesante guardar distrito como factor. A ver si alguien me puede dar un buen argumento.
Porque fíjense, yo tengo 11.053 observaciones del distrito asociadas a mis 11.053 bodegas. ¿Estamos de acuerdo? Ubicación. ¿Sí? Lo que sucede, o sea, para eso vamos a usar esa variable, pero lo que sucede es que yo no necesito sino una tablita chiquita con los números, digamos, del 1 al 28, que diga el 1 es Ate, el 2 es Barranco, el 3 es no sé quién, el 4 no sé quién. Sí. Ok, entonces fíjense, se entiende por qué el distrito tiene sentido que sea un factor. Es un factor porque, por ejemplo, cuando tú te vas al registro 15 y ves que el distrito es 7, ¿qué tienes que hacer? En la tablita donde está el factor que corresponde al distrito, tú buscas el séptimo y dices, ah, esto es, por decir algo, San Juan del Lurigancho. Claro, eso es lo que vamos a hacer ahora en algunas de las cosas. ¿Ok? Están, digamos, en este archivo estamos haciendo todo eso. ¿Ok? Ahora, fíjense, quiero que se den cuenta que el nombre, bodega, también está puesto como factor y eso es un error. Es un error, si se quiere, un error de juicio por parte de R. ¿Se ve por qué? Porque R lo está manejando como si fuese un factor. Y fíjense, es un factor que tiene 11.053 niveles. ¿Lo ven? ¿Eso qué quiere decir? Cada por hacer es un factor. Cada valor de la variable bodega es un nivel en el factor. Entonces aquí el factor no me está ayudando a tener menos espacio ocupado. Al revés, estoy teniendo más espacio ocupado porque tengo una tabla que tiene 11.053 entradas, que lo que dice es el índice este corresponde a este nombre, y después en los datos tengo unos índices que van desde el 1 al 11.053. Entonces, digamos, no gané nada, he podido simplemente poner el nombre pelado y ya. ¿Ok? Eso ocurre porque la función read.csv tiene como parámetro por defecto una cosa que se llama convertir los strings a factores. Entonces, si ustedes no quieren que eso ocurra de manera automática, le tienen que decir falso. ¿Ok? Pero entonces, los distritos no los cargaría como factor, sino que serían cosas que están ocupando un montón de espacio. Tendríamos, por ejemplo, una entrada que dice San Juan del Lurigancho, el número de veces que esté repetida en todos los lugares donde esté repetida. Por cierto, el factor era, de nuevo, ¿qué era? Una variable categórica. Variable Las categórica. variables categóricas se representan con factores en M. Y los niveles son los distintos valores que puede tener ese factor. ¿Ok? Sí. Los niveles eran los diferentes valores que puede tomar cada valor. Claro, porque no lo dejas del primero. No, ese error es el primero lugar. Sigue grabando. No importa. A ver, recuerden que la consola, él va vomitando todo lo que tú vas haciendo. Eso quiere decir que si hace 3 horas tú tenías un error y el error quedó tirado en la consola, todavía está ahí. Aunque lo vuelvas a correr. Digamos, no es un error ya, es simplemente registro, es bitácora. ¿Dónde? Ah, ya. Son las observaciones. O sea, fíjense, por ejemplo, a ver, los que están preguntando, esa es una pregunta interesante. Fíjense, ahí donde dice bodega, ven que dice factor con 11.053 niveles. Y entonces fíjense, ¿quiénes son los niveles? Los niveles son, por ejemplo, a Fortiori Muchachés, ese es el primer nivel. ¿Ok? Y entonces, a ver, puntos suspensivos, y aquí hay una serie de cosas, de valores que tienen ahí. ¿Eso qué es? Esos 5.790 es el índice en esa tabla de factores. Si ustedes buscaran quién es 5.790, encontrarían el nombre de la primera bodega en la lista. Pero eso ocurre porque es un factor. Eso ocurre porque es un factor. ¿Pero qué pasa abajo Cuando sumas, ¿dónde? Claro, aquí son las observaciones de los números. Por ejemplo, las ventas 4 son ese número.
Y el primero de ellos es así. El aforo de la primera bodega es 3, y la segunda bodega es 3, y la tercera bodega es 5, y así sucesivamente. Fíjense, ustedes podrían ver eso, perdón, si me dan 2 instantes, déjenme hacer una cosa para que se vea. Entonces fíjense, yo podría mostrarles, por ejemplo, head de DF. Head de DF me muestra las primeras entradas en ese data frame. Entonces fíjense, aquí está. La primera se llama gratificador libretazo, ¿ok? ¿Qué quieren que les diga? ¿Ok? Y la segunda se llama ocurrente audímetro, ¿ok? Que es respectivamente en San Juan del Lurigancho y Los Olivos. Y fíjense, aquí está, el aforo es 3, el aforo es 3, el aforo es 5. No sé si se acuerdan que eran los mismos números que había allá. ¿Ok? Structure te está diciendo cuál es la estructura y cuáles son los primeros valores en esa estructura. ¿Ok? Si ustedes buscan el numerito ese, 5000 y pico, entre los niveles, van a conseguir gratificador libretazo correspondiente a ese índice. ¿Ok? La razón por la cual uno tiene que tener cuidado con los factores es que, de nuevo, los factores internamente se representan como números. Entonces tú podrías hacer una cosa loca, como por ejemplo sacar el promedio de los factores. Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Eso es como que tú saques el promedio del color de los ojos. ¿Ok? Digamos, es absolutamente circunstancial que tú decidiste que negro era 1 y que marrón era 5 y que verde era 2 y que azul era 3 y que rojo era 24. ¿De acuerdo? Digamos, tú podrías sacar el promedio de esos números, pero sería estúpido, porque digamos, si el número da 17.3, ¿eso qué quiere decir como color? No quiere decir nada. Entonces, R trabaja con factores para poderte lanzar la tesis y decirte, epa, tomar el promedio de esta variable que es un factor no tiene ningún sentido. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces fíjense, la primera pregunta ya la respondimos. La segunda pregunta, ¿cuántos niveles tiene el factor distrito? Ya vieron cómo se hace. Yo les voy a hacer una pregunta diferente. Yo les voy a preguntar qué niveles son. Díganme cuáles son los niveles, es decir, cuáles son los distritos que tienen bodegas participando en el estudio. A ver, la variable distrito tiene los niveles de los que participaron. Entonces, lo que yo necesito saber es cuáles son los niveles de los que participaron. Los niveles siendo distintos. Sí. Entonces, fíjense, claramente hay una manera dolorosa y aburrida de hacerlo. Tú te vas a la columna distrito, ¿ok? Y miras, el primero era, no sé, qué sé yo, Ate, San Juan del Lurigancho, Barranco, no sé qué, no sé cuánto, y haces una lista tú. Pero levels, o sea, Puedes cerrar. levels creado. ¿No? Levels lo creó él. Él siendo R. R. Puedes cerrar las ventanas, está haciendo frío. Entonces, si tú le dices levels de F dólar distrito, Me va a decir todos los posibles valores. te va a decir todos los posibles valores que puede tomar la variable distrito. O sea, yo tengo distrito, tengo todos los distritos y es como si se marcara X en lo que... Claro, pero no es que tú tienes todos los distritos, sino que realmente cuando él leyó los datos y convirtió eso a nivel, una de las cosas que grabó fue qué niveles hay. O sea, tengo niveles para distrito, tengo niveles para nombre, tengo niveles para incluso las variables numéricas. No, para las variables numéricas no hay niveles, es numérico. Es solo para las categóricas. Muy bien, sí. Es bien distinto el conjunto de preguntas que a ustedes les parecen interesantes que el conjunto de preguntas que al grupo anterior les parecieron interesantes. Sí. ¿El qué? El length no debería haber ninguna razón, pero no corre la. No, porque dice ley, te dice ley. Claro, pero eso es lo que se ha educado. Y ahora, espérate, ahora sí, está mal escrito. DH. Recuerden, fíjense, dos observaciones fundamentales. Una, a R le interesan las mayúsculas y minúsculas. Si ustedes trabajan con mayúsculas y la cosa está en minúsculas, le va a decir, no lo consigo. ¿Ok?
Y por supuesto la otra es, R es muy sensible a que esté bien escrito la función que tú estás usando, porque hay funciones con nombres parecidos. Entonces mi recomendación es apóyense en el que sugiere las funciones. Si ustedes escriben las 3 primeras letras de la función que quieren utilizar, o de la variable o de la estructura que quieren hacer, el sugeridor les va a decir estas son las opciones que tú tienes para ese inicio de 3 letras. Sí. La data, cuando por ejemplo la primera variable de data, con el número 1, Internamente R lo hace de alguna manera que es inconsecuente para ti. Y es la junta bajo el mismo factor. ¿Okay? Pero la razón por la cual mi respuesta es, a ti no te importa cómo es eso, es que en algún sentido ellos quieren reafirmar la idea de que esto es una variable categórica y la asignación es arbitraria. ¿Okay? Entonces ellos escogen algo, me parece recordar que ordenan alfabéticamente o ordenan primero por largo y después alfabéticamente. Hay una manera que te lo dice la ayuda. Sí. Entonces la pregunta que les estoy haciendo ahora, fíjense, la pregunta que estaba allí, la pregunta 2 es cuántos niveles tiene el factor distrito. Y ya la respondimos, es 28. ¿Okay? Lo que yo quisiera saber ahora es qué distritos son. ¿Qué distritos son? ¿Sí? ¿Con qué comando podemos verlo? Bueno, a ver. No con show. No, pero Bueno, show qué. Bueno, show length. Ok, está bien. ¿Qué? Hay una más fácil. Simplemente levels de f dólar distrito. O sea, fíjense, length de levels de f distrito, ¿qué hace? A ver. Es como si level fuera una cadena de cosas. Exactamente, fíjense, DF distrito mira la tabla. Levels dice, epa, esto es un factor, veamos cuáles son los niveles asociados a esta tabla. Y entonces él te da un vector con todos los niveles. Length cuenta cuántos son. Entonces si tú no le pones length, él te va a mostrar los factores que son. ¿De acuerdo? Perdón, te va a mostrar los niveles que son. Entonces fíjense. Sí. Ajá, esa es una excelente pregunta y vamos a ver si podemos responderla. Fíjense, la pregunta que quieren responder ahora es responder ¿qué nivel se repite más veces? ¿Ok? ¿Cómo? Fíjense, la pregunta que tienen que responder es ¿qué nivel se repite más veces? ¿Ok? O sea, me tienen que decir, eso lo que quiere decir es ¿qué distrito tiene más bodegas en el estudio que nosotros estamos mirando? De nuevo, dense cuenta que aquí hay una manera estúpida de hacer las cosas. Tú te puedes ir a las 11.053 observaciones y decir AT, Barranco, AT, San Juan de Lurigancho. Te vas anotando una. O ¿no? Como quieran. Fíjense, lo que tienen que darse cuenta es que 28 es el largo de este vector. ¿Lo ven? Sí. Fíjense, la posición 27 en los niveles está ocupada por Surquillo y la posición 28 está ocupada por Villa María del Triunfo. ¿Ok? En esos niveles, eso es lo que hay. Y fíjense, la razón por la cual me parece genial que algunos de ustedes hagan estas preguntas, que son distintas a las preguntas que hizo el otro grupo, ¿ok? Es que en algún sentido lo que debería pasar, lo que yo espero que esté ocurriendo aquí, es que ustedes estén intentando responder esa pregunta como si fuese una pregunta del laboratorio evaluado. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que ustedes no saben, podrían no saber cómo se saca esa cuenta, ¿ok? Y tener una idea más o menos razonable de cómo hacerla, pero no saber cómo se hace exactamente. O sea, a ver, ¿se oyen sugerencias? Max.
ver, nos encantaría Max, pero fíjense, Max agarra números y retorna los números más grandes. Y como los niveles no son números, sino en un sentido muy vago de representación, no va a funcionar. Sí. Es que yo, o sea, una forma podría ser hallando cuánto se repite cada distrito Sí. y luego saber el mayor, porque hay una forma para hallar cuánto se repite cada uno. Absolutamente. De hecho hay varias. Digamos, algunas de ellas podrían ser ligadas a visualización, otras podrían ser ligadas directamente a un comando específico. Denme alguna. Sí. O sea, un comando que te diga No creo que sería más una historia de comandos. Vemos si esta variable solamente con todo. Absolutamente. Fíjense, hacer esto a mano involucra lo que dice Antonio. Lo que dice Antonio. Si ustedes quisieran hacer esto a mano, ustedes podrían hacer un for desde 1 hasta 11.053, ¿ok? Que revise una por una las posiciones, como las entradas de la variable distrito. ¿De acuerdo? Y entonces, en un vector que tiene que tener ¿qué largo? 28, porque ya sabemos que hay 28 niveles, tú pondrías ¿qué cosa? En el índice correspondiente a el nivel del factor, le sumas 1 cada vez que consigues uno de ellos. Esa es la manera de hacerlo a mano. ¿Ok? Eso funciona, absolutamente. Pero también hay comandos que sirven para responder eso. Sí. Piensen en el comando table, por ejemplo. ¿Ok? Yo les estoy diciendo uno que sé que funciona, pero... No se autocompleta, así que no creo que haya. ¿Cómo? Moda. Ok, sí, si tú miras la moda de esto, eso debería funcionar. Pero ¿cuál es el problema potencial con eso? Que podría haber más de uno. ¿Ok? Entonces tú tienes que estar consciente de qué significa, ¿ok?, que tú le pides una cosa como esta a esto. Fíjense, vamos a ver qué pasa con moda. Eso me parece interesante porque podría fallar estrepitosamente. Entonces, fíjense, yo le dije Error. moda de distrito y ¿qué dio? Numeric. Eso quiere decir que estamos resolviendo lo que creemos. Entonces, recomendación: metan interrogación mode y vean qué les dice. Y descubrirán que mode no está respondiendo la moda, está respondiendo el modo de la variable con la que estamos mirando. ¿Ok? En algún sentido me está diciendo cuál es el tipo de la variable de f $distrito. Y fíjense que ese es un factor, pero realmente él responde numeric. ¿Por qué? Porque es el tipo. Porque está mirando el índice. ¿No ven? ¿Se entiende la idea? Entonces, ok, si ustedes quieren encontrar la moda, tienen que buscar cómo se consigue la moda guerra. A ver, aquí hay otro. ¿Cuál es el distrito? Bien. Si ustedes le dicen table, ¿ok? Miren lo que hace table. Table te dice que, por ejemplo, en Ate hay 993, en Barranco hay 47, en Breña hay 113. San Martín Porres 1089. Exactamente. Entonces, el comando table sirve para responder esa pregunta. Y por supuesto, si nosotros quisiéramos saber cuál es el más grande, podríamos hacer fíjense, el que más veces se repite 1597, y si quisiéramos saber cuál es, tendríamos que buscar 1597 en esa lista. Pueden ver que es San Juan del Lurigancho. A ver, pero claro, si yo quisiera tener respuesta a San Juan del Lurigancho, ¿qué tendría que hacer? Claro, tienes que hacer una pregunta, es el equivalente de, a ver, fíjense, vamos o sea, para que se vea lo complicada que puede ser una pregunta como esa si uno no tiene la estructura correcta. Fíjense, yo podría pedir, por ejemplo, table
Fíjense, yo voy a pedir que la tabla sea igual a yo voy a pedir que esto sea igual al máximo entonces fíjense que estoy diciéndole allí en esa tercera línea que le estoy diciendo yo quiero saber en qué lugares la tabla es igual al máximo de la tabla. Eso me va a retornar un vector de verdaderos y falsos, ¿sí? Donde va a ser verdadero en los sitios donde dé el máximo y falso en lo contrario. Y yo puedo utilizar eso como índice en la tabla, ¿sí? Para que me diga cuál es el máximo. Ya vimos que es San Juan del Lurigancho, pero le voy a decir, saca la cuenta así. Entonces fíjense, en algún sentido, ¿no ven? Espera, ¿puedes subir? ¿Se ve lo que respondió? Sí. Respondió San Juan del Lurigancho, 1597. ¿Puedes subir? Sí. ¿Por qué lo escribió así? O sea, table, distrito, cierra el paréntesis y luego Ok, table. bien. Recuerden que table, ¿qué está retornando table? Table está retornando un vector, ¿sí? Está retornando un vector que tiene como entradas los distintos conteos de cuántas bodegas hay en cada sitio. Fíjense, una cosa que ustedes no tienen por qué saber, porque eso no lo hemos visto, y si ustedes se metieran en la ayuda de table les diría eso, ¿ok? Pero si ustedes le dicen, dame los nombres de table no sé qué, ¿eso qué retorna? Fíjense, eso retorna, ¿lo ven? Ate, Barranco, Breña, no sé qué, digamos, está retornándome de manera indirecta los niveles que él consiguió en esa tabla. ¿Ok? ¿Qué sucede? A un vector tú le puedes asociar sus entradas, sus valores, pero también tiene una cosa que se llaman los nombres del vector. Porque a veces tú podrías estar interesado en decir, a ver, el dato es 23 y corresponde a alguien. Por ejemplo, a San Martín de Porres o Santiago del Sur. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando cuando nosotros tratamos de identificar quién es el que tiene más entradas? Que cuando tú le pides, dame el máximo de la tabla, él te dice, el máximo de la tabla es el máximo de los valores y no le interesa retornarte el nombre. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué cosa sin paréntesis? 69. Aquí, la línea 69. Ok, entonces eso es lo que les quiero decir. Entonces fíjense, cuando yo le pido el máximo, él me da el número más grande del vector y no me dice cuál es el nombre del distrito donde eso ocurre. ¿Lo ven? ¿No están? Entonces fíjense, el max es 1597, este que está aquí, ¿lo ven? Esa es la respuesta de ese max de F dólar distrito. ¿Sabes que esa es la respuesta? Bueno, porque los puse todos juntos y no es debido, pero digamos, el que viene después de los nombres en la tabla. Ya. O sea, fíjense, a ver, lo que deberíamos hacer, para que la gente no se confunda, es... ¿Ah? A ver, entonces se lo voy a poner separado para que se vea. Aquí está este solito lo vamos a poner aquí. Este solito lo vamos a poner aquí. Y finalmente el último. ¿Ok? Para que podamos echarle la culpa a cada quien de qué es lo que está haciendo. Entonces fíjense, si yo le digo
table del DF distrito, él retorna un vector que tiene en sus entradas cuántas corresponden a cada distrito, y en el atributo nombre de la entrada te dice cuáles son los nombres de los distritos. Por cierto, si ustedes quieren comprobar esa teoría que yo les estoy diciendo, denle str de table distrito. Entonces fíjense, lo que está pasando aquí es que si yo hago eso, ¿lo ven? Entonces fíjense, el table, ¿qué es? La estructura de eso. Bueno, es una cosa que es una estructura de tabla, y fíjense qué es. Es un arreglo con índices del 1 al 28, te dice que es un arreglo unidimensional, cuyas entradas son 993, 47, 103, etc. Eso es lo que estábamos viendo ya en la tabla. Y fíjense que tiene además un atributo que se llama el nombre de la dimensión, que es una lista de una entrada. ¿Y la entrada qué es? Es esta lista gigante con 28 entradas correspondientes a Ate, Barranco, Brecha, Chorrillos, etc. ¿Ok? De nuevo, digamos, nosotros no tenemos por qué mirar las tripas de las cosas en R, pero si quisieran, pueden. ¿Ok? Sí. Disculpe, profesor. Debes haber echado a perder los datos cuando pusiste un solo igual en vez de dos iguales. No he regresado name it integer. Disculpe, profesor, a mí me ha regresado en la última parte, en vez del nombre el que tiene más repetido, me ha regresado name integer. Bueno, a ver, ya va. Ahora vamos a ver qué hay. Un momento. Ahí voy. Por eso digo, a ver. Entonces, vieron la estructura. Vamos a ver los nombres. Eso muestra la lista de los atributos que vimos allí. El máximo de la tabla es 1597. Y fíjense que no me dice quién es, porque no me está dando el atributo de la entrada correspondiente a esa posición. Entonces, la última entrada, que se la voy a explicar para que se vea por qué tenemos esos paréntesis, ¿qué dice? Fíjense, aquí, entre corchetes, ¿qué estoy poniendo? Estoy poniendo la tabla igual al máximo de la tabla. ¿Lo ven? Estos corchetes significan acceso a arreglo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que él va a generar un vector que va a ser verdadero para aquellas entradas que sean iguales al máximo y falso para las demás. O sea que solamente va a imprimir lo que quiere. Solamente va a imprimir la que quiero. Y si hubiese dos iguales o tres iguales en el máximo, imprimiría las dos iguales o las tres iguales. ¿Ok? Esa es la segunda parte. Claro, pero ahora los corchetes aquí que me dicen, yo ese arreglo lógico lo voy a utilizar como arreglo lógico para un tipo que tiene que tener el mismo largo, y solamente voy a mostrar aquellas posiciones correspondientes a verdadero. ¿Eso dice esto? ¿Sí? No, a ver, esto lo que dice es acceso de arreglo. Pero el acceso lógico, ¿ok? Cuando tú tienes un modo de acceso lógico en R, lo que hace es que te muestra del arreglo las entradas correspondientes a verdadero. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar las entradas correspondientes a verdadero de esto, y fíjense que esto es un vector, y necesita el paréntesis. ¿Para qué? Para que él entienda que ese vector lo va a trabajar como un vector que podría tener un subconjunto de sus entradas especificado. Eso. Ah, o sea, lo que hicimos en dos preguntas se resume ahí. Sí. A ver, de nuevo, el problema que hay aquí es que me están haciendo preguntas que tienen que ver más con computación que con otras cosas. ¿Ok? Aquí le están viendo los huesos a R, que son huesos que vienen del Lisp, que es funcional. Entonces, en algún sentido, lo que está pasando es que esto No él me lo está viendo como un arreglo, ¿ok? Con este modo de acceso, te dice, tú vas a trabajar con las entradas de ese arreglo dadas por este. Y Pero, ya. profesor, disculpe. Hago esto, pero no me da el nombre. Me saca name integer. Bueno, vamos a ver. Ahí está, San Juan del Urigancho. A mí no me da eso. Eso lo que quiere decir es que lo rompiste en algún momento. Probablemente lo rompiste utilizando igual en vez de igual en algún paso. Está igual. O sea, a ver, claramente lo rompiste. Yo no sé cuándo lo rompiste, pero lo debes haber roto.
De nuevo, una cosa que podrías hacer es regresa suficientes pasos hacia atrás, ¿ok? Hasta que los datos estén limpios. ¿De acuerdo? Sí. Está mal. Me sale mal. ¿Dónde lo he roto? ¿Qué pasó? Porque es la que, o sea, San Juan del Urigancho resulta ser la que está en la posición del max. Es la única que da verdadero. Profesor, ¿me puede ayudar? Voy, ya voy a ir, pero a ver, déjenme que les muestro algo. Ya voy. Solamente para que se vea que no es que estamos haciendo una cosa loca. Fíjense. Supongan que yo tengo. Corro y me da todo menos lo necesario. Supongan que yo tengo ese vector. ¿Ok? Ese vector tiene largo 6. ¿Ok? Y sus entradas son 1, 2, 8, 3, 5, 9. En ese orden. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿qué pasa si yo pregunto x mayor que 3? ¿Eso qué retorna? Retorna falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le digo x de entre corchetes mayor que 3? Traten de predecir antes de hacerlo en R. ¿Qué creen que debería decir esto? Esto debería decir 8, 5 y 9. En algún sentido me está diciendo, me vas a dar de x los sitios donde x es mayor que 3. Claro, te va a dar los verdaderos. Entonces lo que yo necesito que ustedes vean es, fíjense, si yo ahora digo una cosa como esta, de x dame los sitios donde x es igual al máximo de x. Entonces fíjense, ¿esto qué hace? Máximo de x dice 9. ¿Sí? Igual, o sea, x igual a esto, ¿qué da? Bueno, va a dar 9, pero, perdón. Me está dando mal. Pues en este momento no puedo atenderle. Ajá. Entonces, a ver, fíjense, díganme qué da esta primera parte, ¿no? A ver, uno tiene que mirar porque uno a su mamá, a su esposa y a su tutor le contesta el teléfono sin importar lo que esté pasando. ¿Ok? Entonces, eso, claro, a ver, esto va a dar 9. Pero lo que yo quiero decir, no, y su tutor, o sea, y esa es importante, ¿ok? O sea, a ver, fíjense, yo vengo de, a mí me robaron, lo digo entre comillas, porque digamos no es verdad, la pobre persona no sabe, pero yo perdí mi tema de tesis después de trabajar más de un año en él, porque cuando se lo entregué a mi tutor, y mi tutor lo revisó, a la semana me dijo, te tengo malas noticias, ¿ok? Y yo le digo, ¿cuáles son las malas noticias? Pensando cualquier cosa horrible así, y digamos, él me saca un paper publicado con lo que yo estaba haciendo. ¡Auch! ¿Ok? ¿Qué les puedo decir? Es horrible, pero pasa. Entonces, a tu tutor también le tienes que responder las llamadas, digamos. No, aquí no pasó por eso, pero digamos, ha podido pasar. A ver, entonces fíjense, díganme que da x igual a máximo. No. X igual a máximo, ¿qué da? Da falso, 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 verdadero. Y entonces, ¿qué da esto? Eso sí da 9. ¿Ok? Estamos haciendo composición de funciones todo el tiempo. ¿Ok? Pero... ¿De acuerdo? ¿Dónde sale? Estoy con el error y no sé dónde está. Ahora lo ves. Dame 2 instantes, déjame tener. Entonces, ¿se entiende qué es lo que está pasando allí? Entonces, claro, lo que ustedes podrían decirme es, pero ¿y por qué pusiste aquello entre paréntesis? Bueno, la razón por la que puse aquello entre paréntesis es porque, fíjense, yo aquí le estoy dando un nombre al arreglo. ¿Ok? Pero yo podría trabajar con un arreglo anónimo. Es decir, yo podría tener una cosa que él sepa que es un arreglo y yo simplemente le pido que me dé las entradas. Entonces, fíjense, ese es exactamente el modo que yo estoy utilizando allí. Yo no me tomé la molestia porque no me interesaba guardar en ningún lado la tabla. ¿Lo ven? Entonces, como la tabla esa es realmente un arreglo, al encerrarlo yo entre paréntesis le estoy diciendo, tú te vas a conservar la arreglez de ese arreglo y cuando tú le digas qué entradas quieres ver, es que me las vas a mostrar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto probablemente fue horrendamente aburrido para todos aquellos que no estudien ciencias de la computación.
Para los que estudian ciencia de la computación, es una, digamos, es una ventanita en lenguaje funcional. ¿Sí? Ok, entonces fíjense, ok, sigamos porque ya respondimos dos preguntas Pero, ¿cómo? medianamente rudas. Vamos a ver qué pasa con lo tuyo, pero digamos, si no lo resuelvo inmediatamente, dime a ver. Sale name integer casi Espera. correcto. A ver. Todo lo previo está bien. Acá donde me... No sé. Desde, creo que cuando hice... Antes lo sé que separaba también me salía name integer. Ya, a ver. Está escrito como está en la pizarra. Digo, en la pantalla. Sí, pero claramente le hiciste algo. No he hecho nada en el documento. A ver, No la he fíjense, visto. lo hermoso de que esto es un lenguaje de programación sin parte aleatoria es que si tú tienes un resultado distinto del mío y del de todos los demás, es porque algo hiciste para cambiar. ¿Ok? Entonces, digamos, yo puedo afirmar que le hiciste algo sin saber qué le hiciste. ¿Ok? Entonces, a ver. Les intenta correr ese. Por eso digo, vamos a ver. O sea, Este corre. este corre. Vamos a ver. Pero eso es... ya. Aforo es la cantidad de personas que se permiten en la bodega. Entonces, a ver, aquí. Ya. Métele. Aquí. Ahí está mi cámara. No, Gracias. Sigue grabando. sí. Que repliquen el error que tenía él, ¿ok? Para que se vea cuál es el problema si uno no está muy pendiente. Fíjense, en el sitio donde tienen esta instrucción, van a cambiar esta D por minúscula.